Cordial saludo a los asistentes a la Cátedra Nacional de Justicia Transicional de la JEP y los aportes a la paz. Hoy queremos hablarles sobre la audiencia única del señor Salvatore Mancuso Gómez que se desarrolló por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Para hablar sobre este tema, quisiera abordarlo primero desde los antecedentes de la audiencia y para ello es pertinente iniciar la charla indicando cuál fue la génesis de esta audiencia. El sometimiento del señor Salvatore Mancuso Gómez se presentó ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas aproximadamente en el año 2018, en el cual el solicitante peticionaba a la Jurisdicción Especial para la Paz que fuera recepcionado su sometimiento como un tercero civil beneficiario de la Jurisdicción Especial para la Paz. La sala de definición de situaciones jurídicas consideró que en atención a que el señor Salvatore Mancuso Gómez podía ser un máximo responsable, la definición del sometimiento de este sujeto correspondía o debía ser estudiada por la sala de reconocimiento de verdad, responsabilidad y determinación de hechos y conductas. Y en ese sentido remitió a esta sala la solicitud en la calidad presentada por el interesado porque era de su competencia. En el año 2020, la Sala de Reconocimiento rechazó la solicitud por ausencia del factor personal, la competencia en la calidad de tercero civil para la Sala de Reconocimiento no se daba y esta decisión a su vez fue recurrida por el aspirante a comparecer y su apoderado judicial, indicando que adicional a la calidad de tercero se podía aplicar la calidad del agente de Estado de facto. Mediante el auto 1186 del 21 de julio del 2022, la sección de apelación del Tribunal para la Paz decidió confirmar la decisión de la sección de la Sala de Reconocimiento, en tanto que rechazó la solicitud de sometimiento del señor Salvatore Mancuso Gómez como un tercero civil que podía acceder a la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, en esta misma decisión se adicionó la decisión de primera instancia en el entendido que se le permitía al señor Salvatore Mancuso Gómez demostrar en una audiencia única de verdad la calidad de un incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública que obró entre los años 1989 y 2004 en el marco del conflicto armado. Dicha orden adicional se dio a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para que en esta sesión de una audiencia única de verdad se pudiera establecer dos componentes. Uno, que el señor Salvatore Mancuso efectivamente obró como una bisagra, un punto de conexión, y dos, que tenía una máxima responsabilidad por el liderazgo que ejecutó respecto de ciertas facciones del conflicto armado. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, efectivamente, con la orden de la sección de apelación, creó una subsala especial de conocimiento, la subsala especial E, en el cual se inició un proceso metodológico para iniciar la audiencia única de verdad e iniciamos con espacios preparatorios, tanto con las víctimas como con el aspirante a comparecer, para hacer un proceso pedagógico en el cual se entendiera la naturaleza del escenario judicial que se iba a abrir, las posibles respuestas que podía tener la Jurisdicción Especial para la Paz, en este caso la Sala de Definición, en el estudio de un aspecto importante como era el acceso o el sometimiento por parte del señor Salvatore Mancuso, siempre y cuando se garantizaran los apartes presentes, efectivos y suficientes que demostraran su calidad de incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública. Efectivamente, se llevaron a cabo sesiones con las víctimas en la región de Montería y Sincelejo, haciendo pedagogía, pero también escuchando las expectativas de verdad que tenían las víctimas respecto del relato y el esclarecimiento de verdad que podría ofrecer el señor Salvatore Mancuso Gómez. A su vez, un grupo de la
Jurisdicción Especial para la Paz, delegado por la Subsala Especial de Conocimiento, viajó a los Estados Unidos para llevar a cabo en el centro de detención un espacio pedagógico con el señor Salvatore Mancuso Gómez, donde se le dio a conocer todo lo relativo a la naturaleza de la audiencia, los antecedentes legales y jurisprudenciales, cuáles son las consecuencias de un sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz, cuáles son las obligaciones de un sujeto que se somete a la jurisdicción, cómo podría ser un tránsito en caso de ser positivo el sometimiento a los macrocasos que habían sido priorizados por la Jurisdicción Especial para la Paz. Además, se hizo énfasis en el enfoque restaurativo que tienen las fases y procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz y especialmente de esta audiencia, señalándole, entre otras cosas, que se requería de él un carácter colaborativo, relacional y prospectivo y que no se admitirían discursos justificatorios ni revictimizantes y en todo caso se trasladaron las expectativas y demandas que habían hecho las víctimas en sesiones con la Jurisdicción Especial para la Paz de manera previa. Ya con posterioridad, en el mes de mayo, los días 10, 11, 15 y 16, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la Subsala Especial de Conocimiento llevó a cabo la audiencia única de verdad en el marco de la ciudad de Montería, lugar donde había sido priorizado para la sala en razón a la presencia de las víctimas y además en razón a la priorización de este territorio para determinar los aportes y los ejes temáticos que requería la audiencia única de verdad y en el cual el objetivo de esta audiencia era determinar que el señor Salvatore Mancuso Gómez se incorporó o no funcionalmente y materialmente entre el año 1989 y 2004 a la fuerza pública en el marco del conflicto armado, centrando la atención, reitero, en dos aspectos necesarios. Uno, que habías tenido la calidad de bisagra o de punto de conexión entre el aparato militar y el aparato paramilitar en los patrones de macrocriminalidad que eran comunes a los dos grupos y dos, su calidad de máximo responsable en la formulación y ejecución de patrones de macrocriminalidad. Para desarrollar esta audiencia única de verdad, dado pues el inmenso calidad de información que correspondía a el actuar criminal del señor Salvatore Mancuso Gómez como jefe paramilitar y en atención a que el estudio que refería esta solicitud de sometimiento debía hacerse en el marco de la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas delimitó el estudio de la audiencia y los aportes que debía vertir el señor Salvatore Mancuso en 4 ejes temáticos que nos permitirían abordar si existían aportes efectivos suficientes y novedosos respecto de esta novedosa calidad y en razón a la competencia de la jurisdicción. Para esto entonces dividimos 4 ejes temáticos. El primero, las cooperativas convivir. La segunda, las operaciones conjuntas entre Fuerzas Armadas y el paramilitarismo. Tercero, los acuerdos tácitos o expresos que se realizaron entre la fuerza pública, los funcionarios públicos y los agentes paramilitares. Y tercero, las relaciones con el DAS. Asimismo, se analizaban estas prácticas esencialmente en el territorio de Montería de Córdoba, por ser allí donde operó esencialmente el señor Salvatore Mancuso Gómez en el periodo delimitado por la sección de apelación y en donde se podía evidenciar si existían o no esta calidad de bisagra y esta calidad de máximo responsables. La audiencia se llevó a cabo de una manera en espacios públicos en atención a que el mismo auto de la sección de apelación determinó que debían realizarse una audiencia con máxima difusión en vivo a través de canales de difusión masiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también contempló espacios reservados orientados a garantizar la seguridad del compareciente, su grupo familiar, pero adicionalmente a garantizar el debido
debido proceso de aquellas personas que podían ser mencionadas en los aportes del aspirante a comparecer en el marco de esta audiencia única de verdad. En el desarrollo mismo de la audiencia tuvimos el primer día relacionado con la información relacionada con las convivir, en el cual el compareciente, hoy compareciente, en ese entonces aspirante para comparecer, manifestó cómo las convivir fueron instrumentalizadas para la expansión regional y nacional del proyecto paramilitar y la manera en que dicha estrategia implicó tejer alianzas entre las comandancias de los grupos ilegales con miembros de las fuerzas públicas en varios niveles jerárquicos. Por último, se reconoció que había un actuar entre conjunto entre el paramilitarismo, la fuerza pública y las cooperativas convivir, lo cual generó unas dinámicas de victimización en la región que fueron corroborando los señalamientos que han realizado históricamente organizaciones de las víctimas. El segundo día se refirió a las operaciones conjuntas y en el cual las manifestaciones del aspirante a comparecer fueron presentes, efectivas y suficientes respecto a la cantidad de operaciones conjuntas desarrolladas y a la manera por medio de la cual este aspirante a comparecer y esencialmente el paramilitarismo cooptó en cierta forma la misionalidad de la fuerza pública al definir objetivos, incidir en planeaciones en la operatividad de unidades militares, disponer de infraestructura y material de intendencia de dichas instituciones y compartir información de inteligencia. En los casos concretos aportados por el señor Salvatore Mancuso, se hizo evidente entonces el rol de bisagra que desempeñó con la fuerza pública y que permitió que se incrementaran procesos operacionales o resultados operacionales en el periodo analizado y además que permitió que las estructuras paramilitares se apoderaran de territorios que le eran estratégicos dentro del plan macrocriminal que se desplegó. Además, el señor Salvatore Mancuso Gómez en esta sesión entregó aportes novedosos relacionados con dinámicas de desaparición forzada que se desplegaron en el territorio fronterizo con Venezuela en razón a una dinámica que pretendía disminuir las denuncias nacionales respecto al incremento de la violencia en Colombia. El tercer día, el señor Salvatore Mancuso Gómez reiteró varios señalamientos realizados ya en anteriores espacios judiciales relacionados con la parapolítica y aunque ampliando el umbral de verdad que se mostraba de manera clara respecto a los relacionamientos que involucraban altos mandos de la fuerza pública. En ese sentido, pues realizó señalamientos relacionados con su participación en procesos electorales. Inclusive y en este espacio o en esta sesión, el señor Salvatore Mancuso Gómez hizo referencia a casos ilustrativos como la masacre del Aro, la Granja, masacres en las regiones de Montes de María, así como los señalamientos de homicidios a defensores de derechos humanos o actores políticos críticos al proyecto paramilitar. Y reveló, entre otras cosas, que hubo distintas formas de articulación con miembros de la fuerza pública para la planeación, ejecución y encubrimiento de estas acciones violentas. En este marco, en esta sesión, el señor Salvatore Mancuso Gómez ejemplificó la persecución que sufrieron sindicalistas, profesores y estudiantes de la Universidad de Córdoba, defensores de derechos humanos, entre otras dinámicas de violencia. Por último, en la sesión del 16 de mayo llevamos a cabo el eje temática relacionado con el DAS y en el cual el señor Salvatore Mancuso Gómez especificó el rol que desempeñaron integrantes del Departamento Administrativo de Seguridad, manifestando que las Autodefensas Unidas de Colombia desarrollaron relacionamientos con directores departamentales de las entidades de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y Norte de Santander.
señaló cómo había un vínculo que era fundamental, en el cual dieron como resultado la no realización de capturas, de persecuciones, investigaciones o allanamientos o algún tipo de operativo en contra de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, y ya como adicionalmente el Departamento Administrativo de Seguridad contribuyó a lo que se denominaría una limpieza de los archivos y los perfiles judiciales de integrantes de las AUC. Una vez finiquitada la audiencia única de verdad en el mes de mayo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a través de sus magistratura y el equipo técnico que lo acompañó, inició el proceso mm, de contrastación de la información relacionada en las audiencias, tanto en los espacios públicos como en los privados, y en el cual se buscaba determinar si era viable el sometimiento del señor Salvatore Mancuso en razón a las expectativas diseñadas por la sección de apelación en el auto citado. Efectivamente, la sala de definición de situaciones jurídicas consideró, mediante la resolución 3804 del 17 de noviembre, que era posible aceptar el sometimiento del señor Salvatore Mancuso Gómez en su condición exclusiva de sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública, y lo cual incluyó o incorporó pues una serie de disposiciones adicionales, entre ellos el levantamiento parcial de la reserva, en el entendido de que se había superado el proceso de contrastación y en razón al principio de publicidad y esclarecimiento de la verdad, parte del material de las audiencias reservadas podrían ser objeto de valoración por parte de las víctimas o los sujetos procesales e inclusive de la sociedad colombiana. La decisión adicionalmente refería el proceso o el test de proporcionalidad que llevó a cabo la sala para efectivamente levantar la reserva de algunos espacios de la audiencia única de verdad, pero también dispuso la compulsa de copias respecto de las manifestaciones que habían realizado el señor Salvatore Mancuso Gómez con destino a los estamentos judiciales, que debían conocer por competencia las manifestaciones respecto de ciertos sujetos que habían sido dispuestos. De la misma manera, la resolución de sometimiento reiteró que se habían superados para esa fase los requisitos relacionados con los factores de competencia, la entrega de aportes de verdad para lograr los objetivos de la justicia transicional, y que se había superado el juicio preliminar de prevalencia jurisdiccional que habilitaba la Jurisdicción Especial para la Paz para conocer de este sometimiento bajo la superación del primer filtro que impedía o que impide que una solicitud de sometimiento sirva para eludir la acción de la justicia ordinaria en persecución del crimen. Adicionalmente, la decisión tiene en cuenta todo el proceso de contrastación que hizo la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas respecto a demostrar la existencia de aportes presentes, efectivos y suficientes a la verdad plena en su condición de cabecilla o comandante paramilitar, que así se había incorporado material y funcionalmente a la fuerza pública. En este caso en particular, la Sala de Definición de Situación Jurídica trajo a colación el desarrollo de la calidad de incorporado funcional o materialmente a la fuerza pública o condición de bisagra que desarrolló la sección de apelación como una manera de avanzar de manera flexible y adaptarla a las circunstancias particulares del conflicto armado colombiano, una comprensión de intervención en las dinámicas del conflicto armado respecto de un sujeto que podía actuar en su calidad de máximo responsable como jefe paramilitar, pero que adicional a esa calidad prestó
a diferencia de un agente de facto, que es un sujeto que se incorpora de facto a las Fuerzas Armadas o a la fuerza pública, en razón de contar, según el desarrollo de la jurisprudencia de la sección de apelación, el agente de facto resultaba insuficiente para valorar la calidad con que podría ser sometido el señor Salvatore Mancuso Gómez, porque un agente de facto requería en primera instancia contar con una investidura pública previa al relacionamiento con la fuerza pública, y además se requería un proceso de subordinación con los miembros con los miembros o los agentes de la fuerza pública. Sin embargo, en el caso de los jefes, de este jefe paramilitar, lo cierto es que el relacionamiento en torno a su carácter ilegal superaba esta calidad, en el entendido que las alianzas que se tejieron entre la ilegalidad o la legalidad realizado entre comandantes paramilitares y algunos miembros de la fuerza pública se hicieron en ciertas condiciones de vértice y no subordinación o dependencia, sino en calidad de iguales, entre comillas, en el sentido que estas alianzas le permitían a los grupos ilegales y esencialmente a sus jefes o a su jefe, en este caso el señor Salvatore Mancuso Gómez, permitir asumir funciones relacionadas con la seguridad, el control social y la lucha contra la insurgencia, en tareas que estaban reservadas de manera exclusiva para los integrantes de la fuerza pública estatal y que no eran delegables. Pero a pesar de no contar con esta legitimación jurídica válida, los comandantes paramilitares se atribuyeron competencias de defensa a la seguridad nacional, lo que generó pues resultados devastadores para la historia del país en términos de victimización. Por lo tanto, la figura más idónea para aplicar un proceso de atribución de responsabilidad en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz implicaba abordarla desde una concepción más amplia y específica, la cual es el de el sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública, que implica o que conlleva a demostrar que el rol del señor Salvatore Mancuso Gómez no fue la de simplemente un integrante de un grupo paramilitar cuya competencia está excluida de la jurisdicción, sino que actuó como un paramilitar que, estando en el vértice de su organización criminal, aportó su red, generando o aceptando o propiciando de cualquier modo un alineamiento concertado con los servicios de la fuerza estatal o tolerado por esta, y por ende puede ser materialmente percibido desde una óptica pues penal, pero también transicional, como un sujeto funcional al Estado, en la medida en que se apoderó del ejercicio de funciones públicas y prestó una contribución efectiva que pudo ser o que fue determinante respecto de la configuración de unos o varios patrones de macrocriminalidad o de victimización en el marco del conflicto armado. En este sentido, la sala de definición de situaciones jurídicas, para valorar la consideración de esta calidad de incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública o su calidad de bisagra, debía acreditar o verificar tres criterios. Uno, que efectivamente fue un paramilitar percibido como funcional al Estado, dada una contribución a los esfuerzos y a los operativos de la fuerza pública o los objetivos de la fuerza pública, en una contribución que no era cualquier contribución, sino una contribución significativa. Segundo, que sirvió como bisagra o como punto de contacto, que no solamente lo hacía colaborar con la fuerza pública, sino que desempeñó un papel crucial en la coordinación y comunicación entre el grupo ilegal y el cuerpo estatal. Y por último, que tenía una máxima responsabilidad porque tenía un nivel de liderazgo y dirección efectiva en tanto en la ideación, formulación, planeación, organización y ejecución de los patrones de macrocriminalidad.
La sala en ese sentido ha querido ser enfática en que la concepción de esta calidad de bisagra es una concepción que refleja la complejidad del conflicto armado colombiano en la medida en que se está ante un sujeto máximo responsable que, como su condición como se refiere en la metáfora de bisagra, une los hilos de unas estructuras tanto de los poderes militares con otros poderes como empresarial, los empresarios, los políticos u otros funcionarios del Estado de alto rango, y que, entre comillas, arma el rompecabezas de la estrategia de poder de la guerra de una forma, en la forma en que se desvía y que se ejecuta fuera del Estado de Derecho, como ocurrió en Colombia. Si la condición de incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública se acredita, en ese sentido la competencia de la jurisdicción se habilita en tanto que se encuentra ante un sujeto que no es un tercero o un sujeto relacionado como jefe paramilitar, sino que se está a un sujeto que se asimila a la comparecencia de un miembro de la fuerza pública o la comparecencia de la comparecencia obligatoria o forzosa de la jurisdicción. Por otro lado, la sala también hace referencia en esta decisión en la forma en que valoró los aportes del señor Salvatore Mancuso Gómez de acuerdo con la exigencia de la sección de apelación. Esto es, debía valorarse que los aportes fueran presentes, efectivos y suficientes, por lo que la sala de definición de situación jurídica, esencialmente la subsala E, concretó una metodología de contraste en la cual definió que era presente los aportes que eran funcionales o instrumentales a la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, aportes que a pesar que pudieron haberse revelado en otras instancias procesales, en razón a que eran valoradas de acuerdo con la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, se volvían actuales o se actualizaba bajo el modelo de modelo de justicia de esta jurisdicción y por lo tanto se constituían en presentes respecto a la valoración que hace la Jurisdicción Especial para la Paz, específicamente en el marco de los patrones de macrocriminalidad que la jurisdicción ha priorizado. Efectivos en razón a que existiera también una relación de estos aportes con la construcción de los patrones de macrocriminalidad que la Jurisdicción Especial para la Paz ha priorizado en 11 macrocasos o los que le sean pertinentes a estos aportes en razón a los macrocasos que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad tiene o viene adelantando en términos de investigación y documentación. Es decir, que la información que proporcionara el señor Salvatore Mancuso estuviera orientada a hacer funcional o aumentar el proceso investigativo de los macrocasos. Y por último, que fuera suficiente en razón a el estado procesal en el cual se encontraba, esto es, en el estadio de sometimiento, y que nos permitiera formular la hipótesis de la magistratura relacionada a que se habilitaba los factores de competencia, los aportes, y se habilitaba el proceso de ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz a través del sometimiento. Es decir, que los aportes fueran suficientes para habilitar su sometimiento. Todos estos aportes adicionalmente y en atención a que se estaban evaluando en razón a una calidad novedosa, implicaban que los aportes a su vez fueran novedosos en razón a que a pesar de que podían haber sido vertidos en procesos como justicia y paz o los procesos ordinarios o los procesos llevados en la Corte Suprema de Justicia, lo cierto es que al ser evaluados desde el prisma de la condición de bisagra, estos aportes tomaban una connotación diferenciada que era novedosa para el aporte de la verdad que proviene de la Jurisdicción Especial para la Paz.
El proceso de contraste y que se incorpora adicionalmente en la decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas implicó un proceso metodológico. En primera instancia, consistió en discriminar los aportes del señor Salvatore Mancuso Gómez, identificando esencialmente los miembros de la fuerza pública, agentes no integrantes de la fuerza pública y los terceros civiles que fueron involucrados en su manifestación, y fruto de esto se estableció que el compareciente realizó 237 menciones durante los espacios públicos y 96 menciones durante los espacios reservados. Adicionalmente, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas dispuso que, en razón a que estaba habilitado el sometimiento, pero se trataba del sometimiento de un máximo responsable, era necesario disponer la remisión del caso a la Sala de Reconocimiento para que, en el marco de la priorización de los macrocasos que fueran pertinentes, en este caso la Sala identificó que eran pertinentes para este sometimiento el macrocaso 003, asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combates por agentes del Estado; el 004, la situación territorial de la región de Urabá; el 006, la victimización de miembros de la Unión Patriótica por parte de agentes del Estado; y el caso 008, crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asocio con grupos paramilitares o terceros en el conflicto armado. En el marco de la competencia de la Sala de Reconocimiento, se iniciara el proceso de materialización del sometimiento en el marco de los macrocasos, y con ello se habilitara el proceso dialógico con las víctimas en el marco de los macrocasos referenciados. Entendiendo que eran los escenarios más propicios para adelantar una intervención y un proceso de ubicación, intervención y participación efectiva de las víctimas en razón de la consolidación de esta macrocriminalidad. Finalmente, se dieron disposiciones de carácter inmediata, como el requerimiento al señor Salvatore Mancuso Gómez para que presentara en el marco de su sometimiento decretado bajo esta óptica, aportara información relacionada con los fenómenos de desaparición forzada que permitieran la búsqueda, localización y, de ser posible, la entrega digna de cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto. Adicionalmente, que otorgara información concreta que pudiera dar cuenta de responsabilidad individual de empresas, terceros, políticos, militares y funcionarios públicos que fueron beneficiados por el actuar de las Autodefensas Únicas de Colombia. Y por último, se dispuso que continuara con la identificación de hechos y conductas que fueran interés para los macrocasos abiertas por la Sala de Reconocimiento. También se dispuso una serie de obligaciones relacionadas o se impuso al compareciente una serie de obligaciones relacionadas con el deber de abstenerse de adelantar cualquier actuación que vulnere los derechos y la dignidad de las víctimas, incluyendo su actuar como gestor de paz, sus aportes en cualquier mecanismo de sistema integral para la paz o cualquier manifestación pública o privada. Asimismo, se le ordenó que se abstuviera de adelantar cualquier acción orientada a entorpecer, dificultar, obstaculizar o imposibilitar las investigaciones o procedimientos que adelanta esta Jurisdicción Especial para la Paz. Esto, pues, en términos generales, fue la decisión, tanto el proceso de los antecedentes como el desarrollo de la audiencia única de verdad. En este momento, la decisión fue apelada por el compareciente y su defensa, y el recurso se encuentra surtiendo su conocimiento ante la sección de apelación de este tribunal en el efecto devolutivo. Muchas gracias.